Una de las cosas que más me emociona y más me llega al alma es el aullido de un lobo. Cuando veo esos gigantes de 4 patas peludos en medio del bosque, cubiertos de nieve, elevando su rostro al cielo, y son capaces de emitir por su garganta ese sonido capaz de estremecer al universo, me doy cuenta de que realmente los animales son igual que nosotros, o mejor que nosotros, y son parte de algo mucho más importante que todavía no podemos comprender, de un universo infinito y mágico que hace que nos guiñen las estrellas, de un universo infinito y mágico que es lo que nos hace humanos. Somos humanos porque buscamos un lugar dentro de ese universo que no comprendemos. Y no solamente es el tema de los lobos que me fascina. Creo que conté en algún podcast en Caracol que una de las historias que más me impactó como periodista, yo no lo entrevisté, pero fue en el programa Cuarto Milenio, como trabajaba ahí, entrevistar a Marcos Rodríguez Pantoja, el hombre que vivió con los lobos hasta juraría que fueron los 15 o 16 años. Y cuando yo estuve viendo los brutos de la filmación, ese hombre le grabaron con lobos en la Sierra de Madrid y llegaban estas bestias, se lanzaban hacia él y él se tiraba de una forma muy brusca al suelo y jugaba con ellos como si fuera uno más y hubiera reencontrado a su familia. He de decir que fueron imágenes que me impresionaron muchísimo y me impresionaron mucho como ser humano, porque te das cuenta, como os decía en esta introducción, igual que los lobos, somos parte de algo mucho más grande, aunque no lo comprendamos, un universo mágico. ¿Qué os pasaría a vosotros, por ejemplo, si fueseis una noche por en medio del bosque, a oscuras, perdidos, y en medio de esa soledad vieseis la mirada penetrante de un búho? ¿Cómo sentiríais? ¿Pensáis que sería el alma de un espía que os está mirando desde el más allá? ¿O es un amigo y con esos ojos demuestra una sabiduría infinita porque ve donde nosotros no somos capaces de hacerlo? Y estas preguntas sobre animales y su simbolismo mágico nos las hemos hecho los seres humanos desde hace muchísimo tiempo. Pero hoy tenemos la suerte de tener aquí a una escritora, a Israel J. Espino, que ahora la voy a presentar, que ha escrito un libro que se llama Aullidos de Muerte. Y ese libro lo podéis conseguir en toda América Latina a través de Amazon. Os metéis en Amazon, le dais a libros, ponéis Israel J. Espino o Aullidos de Muerte, porque Israel J. Espino tiene más libros, luego nos va a comentar, y podéis encontrar todo un compendio de esas historias mágicas que nos hablan de animales que están en la frontera entre este y otro mundo. Y como os decía al principio de la introducción, están entre este y otro mundo, no porque estén en un más allá, sino porque cuando escuchamos ese aullido de un lobo, ese sonido es tan potente y poderoso que es capaz de retrotraernos al origen de lo que somos, a un hombre que vivía solo en las cavernas en medio del bosque. Y un día los animales fueron sus amigos. Saludos, familia del misterio. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro podcast de Oculto tras la sombra. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Sabéis que hago viajes de autor. En octubre de este año 2025 estaré haciendo un viaje a Egipto donde podremos ver, por ejemplo, la Gran Pirámide de Giza en privado. Repito, octubre de 2025 veremos la Gran Pirámide de Giza en privado y navegaremos por el corazón de África, por el río Nilo, empapándonos de la magia de unos templos, una magia que sigue intacta desde hace miles de años y es capaz de transformar vuestra vida. Toda la información de ese viaje la tenéis en www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. Hay un teléfono de WhatsApp, escribís y ojalá nos veamos por la tierra de los faraones. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás?
Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para nuestra invitada de excepción, Israel Jiménez Espino, y desde luego un abrazo para todos los suscriptores de Oculto Tras la Sombra. Como siempre, los invito, si disfrutan este contenido, no olviden darle pulgar arriba y compartirlo, porque eso le ayuda mucho a Juanje. Y hoy explorando las huellas de animales sobrenaturales, Juanje, cuando tú hacías esa introducción, recordaba los que hemos tenido la fortuna de hacer exploraciones en bosques durante la noche o en zonas rurales, encontrarse con esa mirada brillante de un búho, de una lechuza o incluso hasta de un felino, es algo, una experiencia que realmente te puede llegar a tocar, te puede impactar muchísimo, Juanje. Lo primero, chavalote, feliz 2025. ¿Te has emborrachado mucho esta Navidad o no? No tanto, Juanje, más bien comiendo bastantes, tengo la panza un poquito más voluminosa, así que estoy aquí metiendo panza para verme en forma. Y además te has cambiado el encuadre, te lo has bajado más, tú estás loco. Mira el encuadre mío, de pecho para arriba, así nadie se entera de todo lo que me zampé esta Hombre Navidad. sabio, es que Sí. eres realizador audiovisual, ¿sabías que? Hombre, claro, para que me llamen gordito siempre hay tiempo. Entonces me corregí el encuadre y ya. Mira, te voy a contar una anécdota, una cosa muy chistosa. Uno no entiende lo que es el poder, la fuerza, la naturaleza de un bosque desde mi punto de vista hasta que no viajas a la Amazonía. No digo que estar en los bosques de Noruega o del centro Europa o de tal sea la leche y ves una naturaleza increíble, pero esta anécdota que voy a contar es real. Recuerdo la primera vez que estaba acampando en mi vida en medio de la selva, era en Panamá, la selva del Darién. Entonces, por la noche, pues me dieron ganas de hacer pipí. Tío, o sea, cuando estaba en un tambo indígena en verano, cuando salí del tambo a hacer pipí, dije, ostras, ¿hago pipí fuera o por aquí muy cerquita? Porque la selva por la noche suena increíble, tío. Es los animales, insectos, vainas, tal. Y dices, claro, anda 5 metros y ya no ves nada. Menos mal que me dio ganas de hacer del 1 y no del 2, ¿vale? O sea, porque si no, ni te cuento. Entonces, claro, es mágico, ¿sabes? Da miedo porque es un tipo de selva que los europeos no conocemos y dices, ahí va, te voy a hacer pipí y es que alumbras así con la linterna y ves 14 bichos moviéndose por el suelo, ¿vale? Pero a la vez es mágico, es tan poderoso que uno entiende los tótems de los indígenas, ¿no? O sea, ese alma de los animales que está por encima de este mundo, ¿no? Que es capaz de penetrar en el más allá. Pero como me enrollo como una persiana y no me quiero enrollar más, la que sabe un montón de esto, que ha publicado un libro que se llama Aullidos de muerte. Os recuerdo a todos los que vivís en América Latina que sois el 80% de la gente que escucha esto. Ponéis Aullidos de muerte en Amazon y podéis conseguir el libro. Y es la escritora Israel J. Espino, que está ahí en la ciudad de Mérida, en España, en Extremadura. Israel, muy feliz de tenerte aquí en Oculto Tras la Sombra. Y la primera pregunta que te voy a hacer, que es obligada, como aquí la gente en mi canal no te conoce, ¿quién es Israel J. Espino para toda la audiencia de Oculto Tras la Sombra? Bueno, primero una mujer muy agradecida por poder estar aquí con vosotros. Ya tenía ganas de hablar contigo. Y bueno, después Israel J. Espino es periodista. Siempre había querido ser periodista desde pequeñita y luego me especialicé en lo que más me gusta, que son los muertos. Entonces, bueno, estudié antropología, derecho religioso y luego he estudiado mitología en la Universidad de Barcelona y ahora mismo estoy haciendo el doctorado de ciencias de las religiones. Sigo aprendiendo porque siempre se puede aprender algo más y sobre todo también soy una mujer que me gusta mucho, me gusta estudiar, pero me gusta mucho, eso me viene por la vena periodística, el conocimiento de campo. Yo cuando escribo siempre procuro ir a todos los lugares en los que se cuentan, yo adoro las leyendas y si sé que en un lago perdido en la montaña de no sé dónde dicen que se aparece un bicho extraño, yo tengo que ir a ese lago a la hora, si puede ser, en la que se aparece el bicho raro o el día en el que se aparece ese espectro en tal castillo. Y bueno, entre viajar y estudiar y escribir, casi que se me va la vida. Eso es lo que hago y lo disfruto, la verdad que sí. Pero qué chévere, amiga. Y eres de las poquitas ya que hace investigación de campo.
Porque Sí, cada vez se hace menos, ¿eh? Cada vez todos estamos más en casita. Esto se ha convertido en una red de información donde hablas con una gente y con otro y te cuenta historias o yo les cuento historias. Pero por desgracia cada día más el periodismo, no sé si porque no tiene plata o porque la gente ya prefiere otras cosas. No lo sé, sí. Israel, ¿qué opinas? Pero Yo creo que, no. a ver, yo creo que todo, el tema del dinero es importante porque no hay, yo puedo hacer eso porque yo no tengo un jefe. A mí ningún jefe me va a pagar para irme yo a ver si esa leyenda se sigue contando en tal bosque, hablando de los bosques de Noruega. Nadie me va a pagar ese viaje. Ese viaje me lo pago yo. ¿Vale? Y luego ya veremos si eso se amortiza o no, que normalmente ya te digo que no. Pero ya no se hace porque no hay tiempo. Porque antes, acuérdate, todavía cuando tú y yo éramos todavía más jóvenes de lo que somos ahora, Efectivamente, efectivamente. exactamente, todavía exactamente había reportajes, sobre todo en determinadas revistas. Yo me acuerdo cuando yo empecé en periodismo en prensa escrita, yo era la encargada de hacer reportajes de fin de semana y me daban tiempo para hacer esos reportajes. Ahora eso es imposible. Ahora, cuando yo dejé el periodismo de periódico, el periodismo o el periodismo político, digamos, a cada periodista te encargaban 5 noticias en la misma mañana. Era imposible que tú simplemente pudieses ver si esas noticias eran reales o no. Te las mandaba el ayuntamiento, te las mandaba el gobierno, y tú lo que hacías era cortar y copiar. Y ya está. Eso no es periodismo. Eso ya no es periodismo. Te conviertes en vocero del que está ahí arriba. Y eso es lo que ya no me gustaba. Y por eso dejé ese periodismo más acomodado, digamos, y me lancé a los pueblos y a las montañas y a los bosques a ver qué es lo que había. Pues eres una valiente, ¿vale? Y perdona que me haya ido un poco del tema, pero bueno, como eres periodista y sigues haciendo periodismo de campo y es tan raro, pues sí quería preguntarte tu opinión. Fíjate, yo llegué a trabajar en especiales informativos, cuando había especiales informativos Qué maravilla. en Antena 3, por ejemplo, ¿no? Y teníamos dinero para hacer reportajes y yo me pegaba una semana o 2 semanas para hacer un buen reportaje, Es lo que hay que hacer, claro. para buscar testimonios, tal, para que la información fuera veraz, para que llegase a un gran público. Eso ya pasó a la Para historia. contrastar, Juan. Claro, para contrastar. Lo que tú has dicho ya, ¿no? Ya es Sí, corta pega, tal, sí, y al final lo va a acabar haciendo una inteligencia artificial sí. y ya, si no al tiempo. En fin, pero bueno, como todavía somos jóvenes y nos quedan muchas cosas y tal por hacer, primera pregunta también obligada, Israel Espino, ¿por qué hacer este libro? ¿Por qué hacer Aullidos de muerte? ¿Qué te impactó de ese mundo sobrenatural mezclado con estos animales totémicos? Que bueno, en el fondo básicamente son 3 de los que habla. Perros, caballos y aves. No sé, pues también ahora te preguntaré por qué has hecho esa selección de esos 3. ¿Qué te empuja a decir, quiero bucear en ese Vale. más allá marcado por los animales? Mira, nos vamos unos años más atrás, ¿vale? Yo lo bueno que tengo, es lo que te decía antes, fíjate, al final todo va unido, por qué hago trabajo de campo y también por qué escribo lo que me da la gana. Y es eso, que soy autónoma, que no tengo un jefe. Entonces yo, para investigar un tema a fondo, ya que me voy a gastar la pasta, tiene que ser un tema que me apasione. Y había un tema que no estaba estudiado, o no muy estudiado, por lo menos en España, no estaba muy estudiado, que es el tema de la cacería salvaje. No sé si te suena, Juanje. No. ¿No? Pues estupendo, porque así te lo cuento un poquito. Mira, es un tema mitológico, pero claro, como todo lo que nos gusta a nosotros, mitológico, pero cuidado, que la gente afirma que lo sigue viendo, que lo sigue escuchando a día de hoy. Y viene de tiempos muy antiguos, viene seguramente de las, en Europa por lo menos, viene del mundo indoeuropeo, porque lo mismo te lo cuentan en Noruega o en Finlandia que te lo cuentan en Irlanda o en Escocia. El fenómeno es una cohorte o un cortejo sobrenatural de muertos y demonios furiosos que vuelan por el cielo, sobrevuelan los cielos de Europa
siempre en las noches de invierno, siempre además normalmente en las 12 noches, que son las noches que van desde el 24 de diciembre hasta el 7 de enero aproximadamente, son las 12 noches mágicas, son las noches más oscuras también del año. Bueno, y se decía que este grupo de muertos furiosos, que ha recibido varios nombres según las épocas, por ejemplo, en la época de los antiguos nórdicos se llamaba el ejército furioso y estaba capitaneado por el dios Odín o el dios Wotan, iban las valquirias gritando, caballos, perros, iban recogiendo el alma de los guerreros muertos en combate y luego se los llevaban al Valhalla y luego volvían a salir por la noche para seguir guerreando y entrenando para el juicio final, para el momento del Ragnarok. Luego cuando eso ya esa experiencia, esa visión fue bajando del norte de Europa a medio Europa y fueron pasando los siglos. ¿Qué pasó? Que en Francia o en Alemania ya no sabían qué era eso del ejército salvaje, ya no conocían al dios Odín, pero seguían escuchando esos alaridos por la noche, ese grupo de gente gritando, y claro, ellos lo relacionaban con lo que más les sonaba, que era una cacería, era la época de las cacerías en la Edad Media. Y entonces se le llamó la cacería salvaje, que es el nombre con el que más se conoce ahora. Y esa cacería salvaje, que iba normalmente encabezada o por un demonio o bien por un héroe de la época o por un rey, por ejemplo, el rey Arturo o el rey Carlomagno, luego siguió descendiendo y cuando llega, por ejemplo, al norte de España, ya está mucho más tranquila, mucho más mansificada, mucho más cristianizada y se convierte en la Santa Compañía, por ejemplo, en el norte. Ahí ya no está tan alta, sino que va bajando, a medida que baja por Europa, va bajando y llega un momento cuando llega a España que solamente flota un poquito por encima del suelo, va flotando sobre el suelo, pero todas tienen una cosa en común. O sea, todas estas apariciones a lo largo del tiempo y del espacio tienen algo en común, que anuncian la muerte de aquellos que la ven. Y entonces me parecía apasionante ese tema. Entonces empecé a investigar, empecé a viajar por toda Europa y escribí la obra anterior a esta, que es un ensayo también de investigación, que se llama Gente de Muerte. ¿Que por qué se llama Gente de Muerte? Pues porque hay una zona en España, en Extremadura, en el norte de Extremadura, una zona que ha estado muy aislada durante mucho tiempo, que se llama la comarca de las Urdes, en la que he encontrado todavía, de las últimas veces que fui, me he encontrado testimonios de gente que afirma haberse encontrado con una pareja vestida con ropajes antiguos que entraban en los pueblecitos a caballo. Y cuando la gente salía y preguntaba, ¿pero quién va? Ellos no contestaban y seguían pasando esa pareja a caballo vestida. Decían además que ella llevaba como una peineta enorme que tapaba las ancas al caballo, que iba ricamente enjaezado. Y cuando terminaban y pasaban, llegaban a la última casa del pueblo, son pueblos pequeñitos que solamente tienen una calle apenas. Entonces, cuando la gente seguía preguntando quién va, y ellos ya cruzaban la última casa y desaparecían, se escuchaba una voz que resonaba en los valles que decía, somos gente de muerte. Y a mí esa historia que me contaban me pareció tan potente y esos personajes tan increíbles que se siguiesen viendo en el siglo XX, porque te estoy hablando de gente que he entrevistado a gente que lo vio cuando era pequeña, gente que ahora tiene 60 años, ¿no? O sea, no estamos hablando de hace mucho. Y entonces decidí investigar toda esta gente. Y detrás de esta gente, pues los animales que venían con ellos, que no me daba para un solo libro. Entonces decidí hacer un segundo libro con los animales que acompañan a este cortejo maravilloso. Bueno, voy a decir, ahora que no me está escuchando nadie, que en 2-3 semanitas vais a poder escuchar a Israel J. Espino hablando de su libro de Gente de Muerte en Caracol Radio en Noche de Misterio, ¿vale? Voy a comentar un par de cosas porque como aquí no soy el 80% del público latinoamericano, claro, lo que tú comentabas como cacería salvaje es lo que yo creo que entiendo como la tropa de Wotan, que sí, es que sí. Efectivamente la tropa de Wotan, que es que decían que veían, bueno, pues como un ejército de espectros y tal, a la cabeza siempre iba un demonio a caballo o el espectro de un guerrero a caballo y tal, y juraría incluso que la vio Carl Gustav Jung o algo así, que la vio... Sí.
escogió otra de las yo. versiones que era un corro, como él decía, como de campesinos, pero que estaban rodeando la torre que se había construido él. Y luego cuando otro día él fue al campo, efectivamente se encontró con un campesino también, al que se lo contó, dijo, tú has visto la tropa de OTAN, efectivamente. Sí. No, esa historia es buenísima. Y para los que seáis de América Latina, Israel Espino ha hablado de una comarca que es muy icónica en España por una serie de razones. Voy a intentar hacerlo muy breve, pero tú que eres de Extremadura, corrígeme y lo haces mejor. Bueno, por desgracia, las urdes en España son muy famosas por un documental que se hizo donde se retrató bueno, pues una pobreza absurda a principios de siglo. Era una comarca muy aislada, muy, muy pobre. Yo he estado en las urdes varias veces y lo bueno de las urdes es que guardan como un folclore, unas leyendas, unas historias como muy auténticas, ¿vale? Como si aquello se hubiera quedado en la Edad Media, hoy día ya es una zona, sí. hoy día es una zona súper turística. Yo la primera vez que fui a hacer reportajes para Puerto Milenio hace, qué viejo soy, 20 y pico años, me apedrearon incluso en un pueblo, no me acuerdo qué pueblo fue, me apedrearon. A mí me han escupido allí, ¿eh? Y no hace tanto, o sea, que estamos ahí. Entonces, es una zona muy particular y creo que única para investigar este tipo de historias, ¿no, Israel? ¿Cómo le definirían las urdes a la gente en América Latina? Es bestial. Sí, mira, es una comarca que está encuadrada, son 4 valles muy estrechitos y muy pequeños que van a dar a uno central, una carretera central. Lo que pasa es que está tan aislada que está en una de las esquinas de Extremadura, es fronteriza con otras 2 regiones y con Portugal, o sea, está cerca de Portugal. ¿Qué problema hay? Que si tú no vas allí, no tienes por qué pasar, no es una tierra que vaya de paso a ningún lado y por eso ha estado aislada. Y lo que tú bien decías, bueno, ha sido una zona que ha tenido pobreza porque la tierra es mucha pizarra, muchos bancales, es un terreno muy escarpado en el que el hombre, se decía que en todos los lugares el hombre es hijo de la tierra y en las urdes la tierra es hija del hombre porque es el hombre el que le ha conseguido arañar unos pequeños bancales, pero bueno, la verdad que ha habido una economía de subsistencia pequeña, pero como en muchísimos sitios del mundo. Pero ese aislamiento ha hecho que esa mitología, esas leyendas se conserven en ámbar. Ha sido maravilloso. Yo sigo encontrando, Juanje, que me explota la cabeza. Me sigo encontrando seres mágicos de las urdes que cuando me pongo a buscar resulta que son nórdicos, que provienen del mundo nórdico. Y dices, pero bueno, y es que llegaron allí con los suevos, con los visigodos, y allí se quedó la mitología y se quedó el concepto. No, qué loco, me parece loco. Repito, Lourdes para mí es una región súper mágica y los que vayáis a España alguna vez, recomendado, por ejemplo, ir a pueblitos como La Alberca y sitios así que son una auténtica maravilla. Veréis una España rural muy diferente a la de las guías turísticas. Alejandro Bernal quería preguntarnos. Juanje, hay algo muy interesante ya que estamos hablando de España y de la injerencia de la cacería salvaje. Hay una versión también en Cataluña, a propósito, un abrazo para todos nuestros hermanos catalanes, que habla del Comte Arnau o el Conde Arnau, quien habría sido un conde, un noble de la comarca de El Ripollès en Cataluña, un hombre muy cruel que por su crueldad habría sido condenado en muchas oportunidades a encabezar esta cacería salvaje y su función en la misma sería guiar a una serie de perros cazadores en la misma para toda la eternidad, Juanje, como un castigo para la eternidad por parte de este conde, Juanje. Esa historia sí que no la conocía, pero yo estoy convencido que Israel Cotapino da alba de ella además en Aullidos de Muerte. Hablo en los dos porque fui al Ripollès a conocer dónde había pisado, porque claro, es que encima a mí estas historias me apasionan porque hay rastros, me refiero. El Conde Arnau tiene un castillo, el castillo de Mataplana. Para subir al castillo pasas por un bosque pirenaico precioso y a la derecha, muy escondidito, tú bajas, hay un riachuelo con una poza que se dice que no tiene fondo y en la que se cuenta que por las noches el Conde Arnau sale montado en un caballo con los ojos de fuego y que lanza fuego por los hollares para recoger las almas de los impíos en una cacería infernal. ¿Qué es lo bueno, Juanje? Que esa es la leyenda, pero que lo cierto es que los lugareños, cuando anochece, no pasan por esa zona por miedo a encontrarse con el espectro del Conde Arnau y de su caballo infernal. Y eso es maravilloso.
A mí me parece maravilloso que siga ese mundo mágico existiendo a día de hoy y ojalá no lo destrocemos y siga existiendo. Creo que programas como este y podcasts como ese hacen que eso sea así. Vamos a meternos un poquito más de lleno en tu libro. Tú en el libro lo arrancas con perros sobrenaturales. Y ahora va la pregunta. De todos los animales que más te has encontrado, con diferencia, eran perros, caballos y aves, por encima de cualquier otra cosa, que aparezca un oso, por decirte algo, o un Claro, lobo y tal. Bueno, el sí, lobo sería un perro, perdón, me equivoqué. sí, bueno, no, pero sí, pero podía haber tirado por los lobos. ¿Sabes lo que pasa? Que yo quise centrarme porque si no, vamos, si no me conozco y el libro se me va a 1000 páginas y ya no lo compraba ni el tato, claro. Entonces me centré en los animales que acompañan a esa cacería salvaje, a ese ejército de Wotan, como lo queráis llamar, que son, siempre hay perros en jauría, caballos, en los que van montados y muchas veces les acompañan unos pájaros negros. Cuando yo empecé a investigar sobre estos 3 animales, me di cuenta que los 3 tenían otra cosa en común, aparte de acompañar al ejército. Y es que todos los 3 son animales psicopompos, que es una palabra feísima, pero que quiere decir que acompañan el alma cuando nos morimos al más allá. Esos 3 animales son los que nos acompañan hasta el más allá. Y los que más anuncian la muerte, y yo imagino que en América también, porque en Europa, en toda Europa, es el perro. A día de hoy no hay pueblo en Europa en el que no se piense que si un perro por la noche aúlla de una manera extraña, se ponen a temblar porque piensan que va a haber un muerto en poco tiempo. No sé si pasa lo mismo en América. En América Latina es distinta, ¿vale? O sea, porque si te vas a zonas, por ejemplo, donde se habla de muchos animales chamánicos y tal, como es, por ejemplo, Mesoamérica, ¿vale? Más que acá, no. Allí es, no sé, la serpiente que sacó, el tema de las serpientes, por ejemplo, aquí en América es brutal. ¿Qué más? A ver, sí, pues el significado mágico del quetzal, ¿vale? Que ten en cuenta, por ejemplo, que Mesoamérica, que tuvo una cierta unidad cultural común, guardan ese tipo de ritos. Si te vienes, por ejemplo, aquí a Colombia, es más complejo porque Colombia era mucho más tribal y de tribus que eran completamente distintas. No había esa unidad cultural, o sea, y además entre ellos había guerras y tal, igual que hubo una unidad cultural que se crea con el proceso de la creación del Imperio Inca, ¿vale? Pero es distinto. Yo que he estado en esas zonas y tal, que me hablasen de perros así y tal, la verdad que no. Lo que pasa es que luego se mezcla lo europeo, luego llegan los europeos y vienen con los perros y vienen también con sus leyendas de perros y tal, pero no tan exagerado, ¿vale? Porque hay Aunque aquí que... en el centro de Colombia, Juanje, te lo comento, Dale. principalmente en el interior, sí está muy marcada la creencia de que cuando un perro aúlla es o porque una persona ha fallecido o va a fallecer o porque se viene una tragedia. Eso, al menos yo lo escuché mucho en el pueblo de mi madre, que era aquí del interior del país, en Cachipay, Cundinamarca, en el centro de Colombia, y sé que es una leyenda que también, o una costumbre que ha permeado también departamentos como Boyacá, incluso como Tolima, es decir, el centro de Colombia sí tiene también esa creencia, me imagino que en este caso por la influencia española, cuando vinieron nos la legaron, pero como dice Juan Jesús, a nivel de las raíces de las culturas prehispánicas era diferente. Sí, porque fíjate, si a mí me hablas de un ser del más allá, en América Latina, te diría con diferencia La Llorona, tío. Sí, tal cual. El espectro de La Llorona, que es una leyenda que nace además en Ciudad de México, ¿vale? Nace en torno al lago de México. Entonces, pero Y bueno. más colombiana, Juanje, la Madremonte, que sería Sí, una especie de Llorona a la colombiana. Sí, claro, sí. a ver, yo es que, a ver, con el tema de los seres en general que anuncian la muerte, lo único que tuve claro al principio es que no podía meterme con América ni con el intercambio cultural, porque eso ya te vas, o sea, No, te haces una enciclopedia. es increíble. Ya, vamos, ya no solamente de animales, sino de cualquier tipo de seres, además son apasionantes. Entonces, sin embargo, por ejemplo, es que me estaba acordando, perdóname que antes me levanto por el libro, porque sí, que me había acordado que sí que había puesto, pero es que me pareció muy interesante, en el libro de Aullidos pone que en México, o sea, os pongo que en México sí que hay una raza especial de perros
Me niego a pronunciarlos porque no quiero que os estéis riendo hasta... Estará escrito en náhuatl. Ahora intento decirlo. Sí. Venga, voy a buscarlo. No, es imposible. Choloicutles. Choloicutles. No puedo, imposible. Bueno, es una raza de perros que ha sido venerada desde tiempos prehispánicos, pues se cree que son guardianes de los espíritus y que guían a las almas de los fallecidos por el largo y difícil camino por el Mictlán. Sí, por el Mictlán, sí. La ciudad de los muertos. Su función más importante es la de ayudar a pasar las almas sobre su lomo a través del profundo y caudaloso río que atraviesa la tierra de los muertos. Pero en este caso el color sí que importa. Porque es curioso, Mira, casi todos los perros que anuncian la muerte son negros, ¿vale? Pero en este caso... Voy a arriesgarme. Choloscuincle. ¿Ves, tío? Tú es que controlas. Sí. Es que controlas. Sí. Muy bien. Si hablo mejor náhuatl que inglés. Inglés no me pregunta que la ha cagado, pero... Bueno, pues este perro que también habéis pronunciado su nombre, se cree que si el perro es negro, no puede llevar a las almas al otro lado del río porque ese color indica que él ya se ha sumergido en el río mucho y que ya ha guiado a suficientes almas a su destino. Pero si el perro es blanco o de pelaje muy claro, tampoco puede atravesar el río, porque eso significa que es muy joven y todavía no ha podido alcanzar la madurez para lograrlo. Solamente cuando el perro es de un color gris jaspeado, podrá llevar a cabo la importante tarea de pasar las almas de los vivos hacia el reino de los muertos. O sea que, para que veas qué maravilla. Mira, pues y me estabas hablando... Sí había una de perros en América y además de perro originario mexicano. Efectivamente. Y hay otro perro, si estos perros son grises, hay un perro gris que estuve investigando yo en Escocia, en el lago Morar, que es un perro gris, en gaélico, no recuerdo si se llama, es el Cuglas, creo que se llama, y este perro es de una familia, es como las banshees, que son estas damas, estas mujeres envueltas en sudarios que anuncian con sus lamentos la muerte de alguien de una familia importante de Irlanda o de Escocia. Pues ese papel en muchos lugares lo hacen estos perros grises, que son como estos perros mexicanos, que también habéis pronunciado. Perfecto. No, pues fíjate. Aprobado. Sí había historias de perros en América. Esa, por ejemplo, yo no la conocía. Y el perro la imagen del perro que tenemos estaría muy asociada a la imagen del lobo también, y hay un punto en que se mezclarían esos lobos y esos perros, ¿o no? ¿O siempre es un perro domesticado que está con nosotros el que nos espera en el más allá? Yo solamente he encontrado perros. También es cierto que la cultura del lobo ahora mismo, ya si la teníamos, se ha perdido bastante, por lo menos en Europa. Y todo lo que no tengamos cerca se va perdiendo. ¿Y qué es lo que conservamos y aumentamos? Lo que tenemos más cerca, que en este caso son los perros domésticos. Aunque yo sí creo, fíjate, que es más el perro que el lobo. Yo creo que el lobo es más animal totémico, muy bien, como decías, mientras que el perro es más psicopompo, o sea, es más ayudante porque es el que te acompaña. Es que realmente es el mejor amigo del hombre, sí, en la vida y en la muerte. A ver, tenemos que pensar una cosa, que nosotros estamos muy equivocados. Si yo ahora mismo veo un perro negro, nosotros, cualquiera de los tres, vemos ahora mismo un perro negro, que sabemos que es sobrenatural, por lo que sea, por los ojos, por el color, porque no tenía que estar ahí, y sabemos que nos está anunciando la muerte, porque vivimos en un ambiente en el que lo sepamos, nos vamos a morir de miedo. O sea, yo por lo menos me moriría de miedo pensando voy a morir. Sin embargo, nuestros antepasados no tenían esa manera de razonar. Por ejemplo, si tú te ibas a cualquier pueblo de Europa de hace, no te estoy hablando hace mucho tiempo, hace 100 años, mis abuelos, por ejemplo, sí querían saber cuándo se iban a morir. ¿Por qué? Porque querían dejarlo todo preparado, querían dejar la herencia repartida entre los hijos para que no se pegasen entre ellos, las lindes del campo bien puestas, sus misas pagadas para que sus almas descansasen. Entonces, para ellos, que alguien viniese a decirles, mira, te queda una semana de vida, vete preparándolo todo, era algo para agradecer. Ese perro que se te aparecía, como esa santa compañía que se aparece en Galicia, pues ese perro que se te aparece era un compañero, no era algo
que teníamos que temer. Sin embargo, nosotros ahora sí lo tememos porque no queremos ver la muerte. Vivimos en una sociedad en la que pensamos que si no vemos la muerte no existe, que vamos a vivir eternamente en una eterna juventud y en una vida eterna sin nada. No se ven los muertos, todo se tapa, los niños que no vayan a los entierros. Y es otra mentalidad completamente diferente a la que se tenía antiguamente. Te digo una cosa, qué cosa tan bonita acabas de decir. Cómo para la gente que vivía en el campo, en una sociedad rural, en una sociedad más primitiva, llámalo así, era de agradecer uno de estos perros y no sería un augurio tan heavy, porque es que al final te tienes que morir. O sea, Obvio, un día u otro claro, te vas a morir. Que apareciera uno de estos animales y dijera, vale, me quedan 2 semanas de vida y lo dejo todo perfecto y lo dejo puesto. Y ahora somos tan imbéciles, como tú has dicho, no miro la muerte y por eso no existe. sí. Me la aparto. A mí me encantaría ir, por cierto, algún año a la Noche de Difuntos a México. Me han dicho que es una auténtica maravilla. Cómo ven y cómo viven los mexicanos. Yo mataría por ir, nunca mejor dicho. Cómo ven y cómo viven los mexicanos la muerte. ¿Se me estaba escuchando o no? Sí, perfecto. Vale. Entonces, no sé si estoy entrando por el micro o no. Alejandro Bernal. Juan G., y ya que estábamos hablando de los perros, y como tú bien sabrás, tengo una enorme fascinación por los gatos. Todo lo que hemos estado hablando aquí con Israel me hace recordar un caso de un animal que acompañó a personas en su último lapso en este mundo. Es el caso del gato Oscar, Juanje, que hemos tocado en varias oportunidades en diversos espacios. Oscar fue un gato que desde el año 2007 hasta el año 2022 estaba en un asilo de ancianos, el Stewart House en Rhode Island, en los Estados Unidos, y de acuerdo a los trabajadores de este asilo, era un gato que siempre se dirigía a una habitación en donde estaba una persona que fallecía con horas, o sea, horas posteriormente o días después. Es más, Oscar tenía tal exactitud que los trabajadores del asilo, cuando veían al gato ingresar a la habitación de un paciente, llamaban a sus familiares para pedirle que se despidieran de esta persona porque muy seguramente iba a fallecer. De acuerdo a los investigadores, Oscar llegó a predecir más de 100 muertes en este asilo de ancianos, Stewart House, en este periodo de tiempo, Juanje. Sí, la historia de Oscar, que es famosa a nivel mundial y que me parece fascinante. Hay una historia también en Andalucía, en mi tierra, yo que soy del sur de España, que es la de un perro que se llamaba Moro, en Córdoba, en un pueblo de Córdoba, que si me dais un segundo, en Fernán Núñez, en un pueblito de Córdoba. Dejaron a este perro, Moro, y además la historia de Moro es horrible, demuestra lo patéticos que somos los seres humanos. Lo dejaron en el pueblo abandonado, la gente le daba de comer y cuando alguien iba a fallecer, se iba para la casa, fallecía y estaba y acompañaba al féretro hasta que llegaba hasta la tumba. Todo el mundo, obvio, pues le tenía miedo a la vez que le tenía respeto al perro, hasta que un grupo de borrachos en 1983 lo mataron por placer, a patadas. Qué asco de gente, ¿no? Entonces, bueno, pero los animales están ahí y nos acompañan, ¿no? Y me parece algo maravilloso. Y sí, yo creo que como el perro ninguno. Por encima los lobos son salvajes, son totémicos, es el alma de una bestia, mientras que el perro es tu amigo. El perro sí, es parte... yo creo que tiene otras connotaciones diferentes. Es más salvaje, evidentemente. El lobo creo que tiene otra serie de características diferentes, ni mejores ni peores, pero diferentes a esta. Y en cuanto al gato, es verdad que decía Alejandro, por cierto, tengo que deciros, Juanje, tú que bien hablas nahual y Alejandro que bien habla inglés. Da gusto hablar con vosotros. ¿Cómo pronunciáis los dos? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pues lo del gato, fíjate que mucha gente me dice, porque es verdad que hay mucha gente que adora los gatos. A mí los gatos negros, por ejemplo, me encantan. Me decían, ¿por qué no has metido los gatos? Pues mira, no he metido los gatos porque por mucho que haya buscado, la única relación de los gatos con la muerte es la que tú has dicho, Alejandro, la de este gato en concreto, que no era un gato sobrenatural tampoco, que debe ser algo de olfato, una historia de estas que huelas ya un poco... que el cuerpo pide tierra, como dicen por mi tierra, pero no, el gato sí tiene que ver con las brujas, sí tiene que ver con el tema de la brujería, pero no con el tema de la muerte. El tema de la muerte es perro. El perro es el que te viene a anunciar la muerte, siempre. Aunque es verdad que un gato negro da más miedo, pero sí. sí.
Efectivamente. Oye, a ver, de los casos que tienes por aquí, el tema de perros y tal, he visto un par de historias que te voy a preguntar porque me parecen muy curiosas. Porque, por ejemplo, tienes aquí una que es Hécate, una perra en Monsegur, el castillo de los cátaros, el castillo de los hombres puros. Para la gente que no sepa qué es esto, básicamente en la Edad Media en Francia surgió un grupo de personas que fueron condenadas a herejía y que fueron además aniquiladas en este castillo, en Monsegur. Yo he estado 2 veces ahí. Se les llamaba los hombres puros porque eran tremendamente austeros. No está claro qué tipo de herejías hacían y que molestaron tanto a la iglesia, porque todos los textos cátaros obviamente se quemaron por la iglesia, pero por ejemplo parece ser que no adoraban la cruz. Se especuló, y habéis visto el libro El Código Da Vinci, que los cátaros habrían guardado un gran secreto también y tal, que podría haber sido incluso el de la descendencia de Cristo, o que tenían el Santo Grial. Los nazis estaban convencidos de esto a tal punto que un señor que se llamaba Otto Rahn hizo 2 expediciones en la zona buscando el Santo Grial. ¿Quién es este perro de Monsegur, Israel? Claro, es que, bueno, tú bien sabes que cuando tú estás investigando algo, de pronto te vienen, no te voy a decir señales de todas partes, pero sí te salta la liebre en sitios que no te esperas. Y efectivamente, Monsegur, cuando fui para allá, pues fue por los cátaros, obviamente, por toda la historia, exactamente toda la historia que tú has contado. Y sí que había recogido que a veces se había visto en lo alto de esas ruinas del castillo de Monsegur una figura blanca, una dama blanca, que muchos creían que había sido una de las perfectas cátaras que murieron allí. Bueno, se llama la dama blanca de Monsegur. Pero luego, más tarde, cuando yo empiezo a investigar estos temas, y de pronto descubro que en toda la zona del país cátaro, se ve un perro sobrenatural que es como una sombra blanca con forma de perro, pero que mucha gente afirma que realmente es un espectro femenino que se convierte en perro y que aquellos que lo ven, como las damas blancas de toda Europa, es porque van a morir dentro de poco tiempo. Entonces, claro, yo estando allí, de pronto pienso, digo, bueno, si hay un perro, bueno, un perro no, una figura blanca espectral que aparece de noche y persigue y aterroriza a los que pasan por allí en la oscuridad y anuncia la muerte, y este ser, esta figura que parece un perro, de pronto se convierte en una mujer que es también blanca, una figura blanca fantasmal. Porque este sinegrí, que es como se llaman esos perros que se convierten en mujeres, a lo mejor lo que hay encima del castillo de Monsegur es un sinegrí, o sea, es una de estas damas que se convierten en perros o perros que se convierten en damas. Y luego, ya para rematar, resulta que en la zona de los Pirineos, que está, como bien sabes, muy cercana, he encontrado huellas de leyendas en las que hablan de la diosa Hécate, perseguida por sus perros, o sea, perseguida no, seguida de su corte de perros, que era sabes que la diosa Hécate es una diosa muy anterior a los griegos y a los romanos, que luego ellos la adoptaron, y que realmente es una diosa del inframundo, y es una diosa infernal, y es una diosa de los muertos, que se aparecía de noche en las encrucijadas y en los cruces de camino, y a la que se reverenciaba, y a la que se sacrificaban pequeños cachorros de perro. Entonces, al final todo se une, y te das cuenta que muchas veces, aunque se haya perdido un poco el origen de las cosas, la gente sigue viendo, aunque no sepa lo que está viendo. Y bueno, claro, yo no puedo demostrar que realmente estos 3 hechos estén relacionados, pero es muy curioso que aparezca la misma mujer relacionada con perros fantasmal en una zona muy acotada, porque está todo en muy pocos kilómetros cuadrados. Me parece magnífico el trabajo de investigación que has hecho y cómo has ido recopilando toda esa serie de animales, seres y tal que aparecen en el espectro de la muerte. Me parece magnífico. O sea, y yo sí que creo que la gente los ha visto, ¿me entiendes?
Sí. Luego ya cómo llega eso a tu mente, por qué, de qué forma, de qué manera, en qué punto es del más allá, del más acá, no tengo ni idea, ¿vale? Pero que el fenómeno real sí que lo creo. Mira, te tengo que hacer una pregunta más de perros antes de pasar a los caballos, porque si no te la hago, me muero, tía, porque le has puesto un epígrafe de perros verdes, que siempre estamos diciendo que eres más raro que un perro verde. Entonces veo aquí, Sí. perros verdes, un tema en Escocia, digo, ya Sí. preguntarle esto a Israel, porque me tiene loco. Sí, sí, sí. Pues fíjate, son perros feéricos, perros de las hadas. Y son perros, normalmente, como te decía, hay un páramo, el páramo de Rannoch en Escocia, que es un páramo enorme en el que solamente hay pantanos y brezos y no hay nada, pero tiene una fama de mágico bestial. Y allí se dicen que todavía a día de hoy viven escondidos debajo de la tierra, como las hadas, como los seres mágicos, estos perros verdes que realmente lo que tienen de verde, ellos son blancos, verdosos, y lo que tienen más verde son las orejas, efectivamente. ¿Por qué son así? Porque las hadas, y cuando digo hadas no pensemos en las hadas de Disney, sino en las hadas tipo élficas en las que se siguen creyendo en estos territorios celtas, utilizan estos perros además como montura, muchas veces como caballos, que volvemos ahí a emparentar. Y tampoco quieren verlo la gente de la zona porque dicen que si ves uno de estos perros de las hadas, estos perros celtas, es muy probable que termines yendo con ellos al mundo del férico, al mundo de las hadas, que es el mundo inferior donde están ellos, que al fin y al cabo es el inframundo, porque las hadas son los muertos. Es un estudio que ya está más que estudiado por antropólogos como Lecuté, pero esas hadas son los muertos y esos perros de las hadas son los perros de los muertos que te siguen anunciando que te queda poquito para irte con ellos hacia abajo. Que un día te vas a ir, como todos nos tenemos que ir, ¿eh? Me parece magnífico. Yo siempre he dicho que no hay nada más democrático que la muerte. Le da igual que sea rico, pobre, alto, gordo, feo, flaco. O sea, un día a la palma si se acabó. Es lo más democrático que existe. Da igual la plata que tenga. Vamos a meternos con los caballos, que no nos queda mucho tiempo de podcast, ¿vale? Y en los casos que estoy apuntando del libro de Israel J. Espino, ¿qué tienen que ver los caballos con el oráculo del Samhain? El Samhain, o Samaín, que no sé cómo se dice muy bien, de los celtas. No lo sabemos ninguno. Que sería como la noche de los muertos, ¿vale? O sea, sí. La noche de difuntos, que no era un día, eran varios, y ellos realmente celebraban el año nuevo, o sea, acababan la cosecha y tal, y para ellos era el año nuevo celta, y eran los días en los que los chamanes, pues posiblemente tomando hongos, tenían experiencias así un poco con el más allá, y entonces pues iban, visitaban a los muertos y traían mensajes. Ojo, todo esto es en hipótesis porque no hay textos de cómo era realmente. Israel, ¿qué tiene que ver los caballos con el Samhain? Pues yo me quedé igual de flipa que tú, porque tampoco no tenía ni idea. Cuando yo empecé a investigar tema caballos, tema perros, tema pájaros, ya te digo que una de las cosas que tenía clara es, a lo mejor me encuentro un caballo, unas leyendas o mitos o gente que sigue viendo a un caballo determinado en tal sitio, pero si ese caballo no tiene una relación clara con la muerte, no lo meto en el libro, ¿vale? Todo lo que hay es porque tiene una relación clara con la muerte. Entonces me quedo flipada cuando fui a Irlanda, me entero de que hay en principio pensé que eran caballos, se llaman los pucas, luego me di cuenta que realmente no son caballos, sino que es un ser feérico, un ser mágico, pero que toma habitualmente la forma de un caballo. Suele trastear con los hombres, a veces toma forma demoníaca, o sea, sigue siendo un caballo, pero de pronto es, por ejemplo, un caballo muy manso, tú lo ves, te montas, pero en ese momento se le encienden los ojos, empieza a arrojar fuego por los hollares y emprende una veloz carrera en la que normalmente tú acabas desnucado, acabas muerto en el suelo. Y de pronto encuentro una leyenda del siglo XIX,
o bueno, más que una leyenda, en un libro de un folclorista del siglo XIX, encuentro una cosa que me deja flipada. Y es que a estos pucas, él recoge que a estos pucas, las noches de Samaín o de Samhain o de como se quieran llamar, o de Samhain, las noches de todos los santos, o sea, esa zona, los días de muertos, los últimos días de octubre, primeros de noviembre, la gente de los pueblos en Irlanda iban a determinadas colinas porque entonces aparecía el puca y podía pronosticar lo que iba a pasar el año siguiente, especialmente las muertes. Y la gente iba, y el puca hablaba. O sea, era como un augur, era increíble. Entonces eso un perro del más allá que auguraba la muerte del un año caballo, siguiente. un caballo del más perdón, allá, caballo. que auguraba todo lo que iba a pasar el año siguiente. Y la gente del pueblo acudía ese día todas a determinada colina porque sabían que en esa colina aparecía el puca y le podían preguntar. Y era una especie de oráculo y él hablaba y decía lo que iba a pasar al año siguiente. O sea, al año siguiente hasta el siguiente Samaín. Pero especialmente auguraba las muertes. Entonces me dejó loca. Qué loco, no conocía esa Sí. historia para nada. Sí, O sea, flipante. qué No, es lindo, que no es qué muy lindo. conocida, no es muy conocida. Yo cuando lo encontré me quedé en el libro, creo de todas maneras que pongo porque sí que me gusta mucho tirar o sea, poner bibliografía para que la gente pueda consultar de dónde he sacado cada dato y tal. Y creo que aparece, pero claro, es que son cosas que yo tampoco había escuchado en la vida hasta que voy para allá y me lo encuentro y me quedé. Es que la verdad que es una maravilla las creencias, los mitos que todavía tenemos. Y cuando haces mitología comparada, ya es que te vuelves loco, porque te das cuenta de las similitudes que hay. El mundo celta, donde también veo que tú te has metido, ¿vale? Que es realmente mágico y además una magia muy particular que tenemos que buscar en la oralidad, porque textos escritos no hay, o sea que te toca ir de un sitio a otro o coger textos de otros antropólogos, porque... Sí, exactamente, pero hay muchos. Lo bueno que tenemos en Europa, por ejemplo, es que en el siglo XIX, con todo el resurgimiento del folclore y de los nacionalismos, que todo el mundo quería tener su propia cultura, hubo muchos folcloristas que se dedicaron a patear los pueblos cuando todavía las abuelas, no había televisión y las abuelas seguían contando esa cultura oral y lo recogieron. Entonces, afortunadamente, en toda la zona por ejemplo, de Gran Bretaña, en Inglaterra, en Irlanda, en Escocia, esos libros, esos folcloristas del siglo XIX te dan una información valiosísima, porque hasta hace nada todavía esa cultura celta estaba viva en la oralidad de los abuelos. Y ya por última pregunta, como nos hemos metido en el mundo celta, y esta es otra que te tenía que hacer sí o sí, a ver si soy capaz de cambiar la cámara ahora, es que le dedicas también en el tema de los caballos un apartado al lago Ness. ¿Qué es lo que pasa en el lago Ness con un caballo? ¿Tiene que ver con el monstruo? ¿No tiene que ver con el monstruo? ¿Cómo es esto? Claro, es que yo es otra cosa que flipo. Mira, te estaba hablando antes del puca en Irlanda, que luego me di cuenta que todo el mundo decía que era un caballo, pero cuando empiezas a recoger textos antiguos te das cuenta de que a veces aparece como a caballo, a veces aparece como un joven. Bueno, pues pasa lo mismo con la figura del Kelpie en Escocia. En Escocia casi todos los lagos tienen su propio monstruo, pero suele ser un Kelpie, un caballo de agua. El caballo de agua a veces parece un caballo, pero tiene cola como de serpiente, a veces simplemente tiene una cabeza parecida a un caballo. A veces, bueno, en casos que me ponga a investigar, hago un viaje recorriendo todas las tierras altas de Escocia y voy visitando los lagos en los que se supone que hay apariciones de estos kelpies que viven dentro del lago y que, cuidado, que son súper agresivos, que se aparecen, o sea, pueden transformarse, son metamórficos, pueden incluso convertirse en un joven bello que va a los bailes de los pueblos de alrededor, pero tienes que fijarte que si tiene mojado en la parte de abajo del pelo, cuidado, porque es un kelpie y lo que quiere es llevarte al lago para devorarte, porque además te llevan al fondo, te ahogan y luego te devoran. Y al día siguiente encuentran solamente tu hígado flotando ahí en el lago como testigo mudo de tu muerte. Y son bestiales. Y claro, de pronto, cuando empiezo a investigar, me doy cuenta de que de toda Escocia, el lago que tiene más avistamientos de kelpies en el siglo XIX y principios del XX, imagínate qué lago es. El Ness. Qué El loco. lago Ness. Entonces, claro, me pasa lo mismo que me pasó en Montseur. Digo, vamos a ver, si aquí me están diciendo los lugareños que
tal persona con tal nombre y apellido vio un kelpie tal día y aquí y otro. Y estamos hablando de que aquí hay un monstruo al que, por cierto, todavía por mucho de las figuritas de Nessie en plan Diplodocus, no se sabe exactamente cómo era. Bueno, y aparte, bueno, también hay testimonios, por cierto, de que el monstruo del lago Ness tiene como una cabeza parecida a un caballo. Entonces, mi teoría, y ahí envido, es que Nessie es un kelpie, es un caballo de agua. Un caballo de Así agua que sí, es un sí. espectro que está entre este y otro mundo y que sería también uno de esos animales Claro, que... claro. O sea, realmente, ¿por qué no se le encuentra cuando se le busca? Pues porque es un animal mágico, porque está entre este mundo y el otro. Efectivamente, sí. Qué chévere. Oye, de todas las historias que investigaste para hacer este libro, ¿cuál es la que más te impactó en el sentido de decir, leche, esto que me han dicho que la gente está viendo es real y esto me pone encima de la mesa que sí existe un más allá, que tenemos que redibujar los límites de nuestro mundo? A ver, no sé por qué. Yo me pasa lo mismo que has dicho tú hace un rato. Yo soy a pesar de que estos temas me encantan, soy muy racional. A mí me cuesta mucho creer. De hecho, creo que estoy en este mundo porque quiero creer que hay un más allá. Yo no soy religiosa, entonces me gustaría que alguien me demostrase sin lugar a duda, porque quiero que haya un más allá, quiero ver a mis seres queridos y quiero reencontrarme con ellos, con los que se han ido y con los que se irán después de que me vaya yo. Pero no hay nada que me haya convencido al 100%, pero sí he recogido muchísimos testimonios que, como tú decías, sé que no me mienten, sé que lo han visto, no Sí, sé qué ¿no? han visto, pero sé que lo han visto, que lo que me cuentan es totalmente cierto. Y quizás lo que me haya impresionado, no en este tema, en el tema de que me haya convencido, pero sí hasta qué punto la gente se lo cree. Y me impresionó mucho porque yo desde pequeña soñaba con ir. Hemos hablado antes de cámara, me dijiste de dónde me venía esta afición, pues me venía de la lectura. Yo leía muchas leyendas y uno de los libros que más me impresionó cuando yo era muy pequeña fue El sabueso de los Baskerville de Conan Doyle. Una de las aventuras, creo que es el tercer libro en el que Sherlock Holmes se va a investigar y va precisamente a los páramos de Devon, en Devonshire, en unos páramos en Dartmoor, donde se supone que hay una familia, los Baskerville, que son perseguidas por un perro espectral que anuncia la muerte del primogénito. Bueno, pues yo quise ir ahí y bueno, y me explotó también la cabeza porque no solamente esos páramos existen y están ahí, sino que hay un pequeño bosque de miles de años, de árboles retorcidos que tardas como 1 hora andando en llegar desde el último camino en el que puedes dejar el automóvil, y cuando llegas allí te dicen que habitan estos sabuesos del infierno en los que Conan Doyle se basó para escribir para escribir este perro sobrenatural de ese sabueso de los Baskerville. Toda la zona de alrededor se sigue creyendo que esos sabuesos aparecen guiados por un diablo, por un demonio, cuando llega la noche. Y fíjate, los del pueblo más cercano, que es Tavistock, cuando anochece, no pasean ni siquiera para sacar a los perros, porque se dice que los gritos, los ladridos de estos perros espectrales, si los escucha un humano, no pasa nada. Si no los ves, o sea, si los ves, mueres. Si no los ves, no pasa nada. Pero si un perro los escucha, ese perro muere antes de 1 semana. Bueno, pues me enteré luego que había un personaje en el que se había basado Conan Doyle para escribir ese malvado Baskerville que hace que toda la maldición de la familia sea perseguida por ese perro. Y este hombre vivía en un pueblecito pequeño que tampoco voy a pronunciar porque no pronuncio en inglés tan bien como Alejandro, entonces me niego a pronunciarlo, pero está en el libro. Y es un pueblo muy pequeñito en que arriba del pueblo está la típica iglesia gótica destruida por un rayo, además no puede ser más peliculero, y un cementerio. Y llegué hasta ese pueblo, llegué hasta el cementerio y busqué la tumba de este hombre que sí que existió, que se llama Richard Cavell. Y efectivamente era tal y como me lo habían contado. Veréis,
se cuenta que Richard Cabell fue un caballero tan malvado porque abusaba de las doncellas de la zona, porque además siempre estaba pegándose y retando a duelo a los de la zona y matándolos, y siempre estaba cazando de una manera muy malvada, además arrasando con los campos de cultivo de los pobres campesinos con sus perros y sus caballos. Y entonces cuando él murió, dicen que todos los perros negros de la zona, esos perros infernales, acudieron al entierro aullando por su muerte. Y desde entonces se le veía a él por los páramos de alrededor acompañado de estos perros del infierno. ¿Qué hicieron los del pueblo? Pues a su tumba le construyeron encima una especie de caseta con rejas y sin puertas para que no pudiese salir una vez muerto. Entonces yo efectivamente fui para allá, encontré la caseta, encontré una especie de caseta con las rejas, pero es que lo bueno es que al asomarme, es que los ingleses son la leche, de verdad, yo los admiro muchísimo. Si te asomas, está la tumba de Richard Cabell y encima de la tumba en un cartel enorme, con 2 narices, han puesto esta... No es casa, no ponen casa. Este monumento fue construido con el dinero de la gente del pueblo y lo hicimos para evitar que el malvado espíritu de Richard Cabell siga vagando por nuestros páramos. ¡Hala! Con 2 narices. Qué bonito, sí. Me parece genial, ¿no? Como un pueblo entero se pone de acuerdo y dice, venga, ponemos la pasta, pero que no nos moleste. Ya nos molestó bastante en vida, por lo menos de la propia vida que se queda ahí en su tumba. Me parece maravilloso, sí. Qué lindo, qué historia tan bonita. Oye, para terminar, porque si no te hago esta pregunta ya, alguien me va a escribir aquí feo en los comentarios. El tercer elemento son los pájaros, pero aquí en Colombia no sé cuántas casas he estado que llegas y están llenas de búhos, y venga estatuitas de búhos. ¿Por qué es tan importante el búho en ese mundo sobrenatural? Porque el búho, realmente hay un pájaro que no se sabe muy bien qué es, en algunos sitios es el búho, en otros la lechuza y en otro el cuervo, que es el pájaro de la muerte, de hecho se le llama así, y es el pájaro que anuncia la muerte cuando hay un enfermo en casa, y el búho quizás menos que la lechuza, pero ten en cuenta que el búho es un animal nocturno. El búho, esos ojos enormes que ven en la oscuridad, es un animal que sí, que ha representado la sabiduría, igual que la lechuza, pero también es un punto de unión, es un psicopompo entre el más allá. Primero porque es pájaro, las aves ya de entrada son las que llevan el alma hacia el más allá porque vuelan y se supone que el más allá está más alto donde queremos ir. Y de hecho, antiguamente, ahora menos, pero antiguamente el búho estaba tan relacionado con que anunciaba la muerte que lo que se hacía en África, por ejemplo, en el norte de África, creo que hay algunos pueblos en los que se sigue haciendo por desgracia, es cuando había un enfermo en casa, para evitar que ningún búho viniese a cantar por la noche, y eso significaba la muerte del enfermo, lo que hacían era cazar un búho y clavarlo vivo con clavos en la puerta de la casa como anuncio a los restos de sus congéneres para que no viniese, no se les ocurriese venir a esa casa a cantar. Pensando una vez más, volvemos a lo mismo, que si no vienen a cantar esos búhos, tu familiar no se va a morir, cosa totalmente absurda. Pero creo que se sigue haciendo en algunos pueblos y desde luego hasta hace nada se hacía habitualmente, sobre todo en el norte de África. No, qué historia tan loca. Y bueno, sobre todo siempre también el búho es el que es capaz de ver donde nosotros no podemos ver. Siempre estuvo asociado a lo mágico, aparte y además de esa otra parte, ¿no? Que nos lleva también, que es un animal psicopompo que está con nosotros en ese paso al más allá. Acaba de salir un sol ahora mismo en Bogotá que me está chicharrando, no cerré la persiana y me he quedado aquí medio ciego, o sea. Pareces un vampiro que está entrando ahora mismo. Sí, o sea, yo tengo una cosa aquí, me voy a bajarla un poco porque esto es de loco, vamos. O sea, madre mía. Nosferatu andaluz. Sí, espérate porque... A ver... Ya, listo, ya vuelvo a la normalidad más o menos. Una redita de luz, pero sí, parezco un Nosferatu con esa luz así, pero bueno. En fin, ya tendré que acabar el programa así.
Bueno, Israel J. Espino, ha sido todo un placer entrevistarte y que estés aquí con nosotros en Oculto tras la sombra. En un par de semanas o 3 te molesto y hacemos uno, si quieres, más completo, hablando de tu libro Gente de Muerte, que sé que a la gente le va a encantar, vale, para Noche de Misterio en Calacor. Quiero darte las gracias por compartir tus investigaciones con nosotros y, sobre todo, por ser de las últimas valientes, que sigue haciendo periodismo de investigación, y además de eso, porque haces un periodismo muy valiente, recopilando historias que nos hacen humanos, porque el ser humano sin lo mágico no es humano. Recomendadísimo ese libro, Aullidos de Muerte, lo tenéis en toda América Latina en Amazon. Y Israel J. Espino, tu conclusión y tu cierre, amiga. Que ha sido un verdadero placer estar con vosotros, que me encantará volver a estar contigo cuando tú me digas. Y es cierto, yo siempre digo que si estamos aquí hablando de la muerte es porque estamos vivos. Y hay una frase que aparece grabada en una iglesia precisamente de la zona de las Urdes que dice, no hay cosa que más despierte que pensar siempre en la muerte. Así que despiertos todos, queridos. Muchísimas gracias. ¿Tus redes sociales para la gente que quiera seguirte? Israel J. Espino en todas. Listo, perfecto. Alejandro Bernal, tu conclusión y tu cierre. Juanje, feliz de este dossier que llevamos a cabo con Israel. Realmente creo que programas como el de hoy demuestran que el misterio es cultura, un recorrido a través de tradiciones, de información. Realmente maravillado por este espacio y me pueden seguir en Instagram en @alebernalpress con @S. Pues yo cuando escucho una investigación como la de Israel J. Espino, lo que opino es muy sencillo. Nos hace mágico lo que sentimos, nos hace seres mágicos las cosas que experimentamos. Y una de las cosas que más nos puede impactar es escuchar ese aullido de un lobo, porque hace que nos sintamos más solos, más aterrados en medio del bosque. Igual que ese aullido puede hacer que sintamos terror, cuando sentimos el cariño y el amor de un perro, de nuestra mascota, que es capaz de dar la vida por nosotros, nos enfrentamos a un amor que no tiene fronteras y no tiene explicación. Y eso es el misterio, la magia de seguir viviendo y la magia de seguir maravillándonos con todo lo que nos rodea. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.